Bienvenidos a la sesión 5, titulada Liderazgo Espiritual. En esta sesión distinguiremos las características del liderazgo espiritual. Muy bien, leamos a continuación el objetivo del liderazgo espiritual. El objetivo del liderazgo espiritual se encuentra en Lucas 19:10, que dice: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. El objetivo final del liderazgo espiritual es conseguir la obra más suprema que todo ser humano puede hacer: la salvación del hombre. En realidad uno podría conseguir muchas cosas, podría conseguir un auto, podría conseguir una casa, podría conseguir un esposo, una esposa, podría tener hijos, o tal vez cumplir los sueños, sus sueños personales, viajar por todo el mundo. Sin embargo, todo esto en realidad no tiene valor comparado como es la salvación de la persona. Y el objetivo de Jesús al venir acá a la tierra fue salvar al ser humano, salvar lo que se había perdido. Existen en realidad algunas ideas, o mejor dicho, muchas ideas acerca de lo que podría ser el liderazgo espiritual. Y todo se entiende por el significado de la palabra espiritual. El significado de la palabra espiritual depende del contexto en el cual uno puede encontrarse. Hay algunas personas que ven la cuestión espiritual como una cuestión trascendental, ver algunas cosas que no tienen nada que ver con la palabra de Dios. La palabra de Dios especifica directamente lo espiritual relacionado con el Espíritu Santo. O sea, es decir, que la persona esté dispuesta a hacer lo que dice el Espíritu Santo a través de la Biblia. Ahora, distinguiremos algunas características del liderazgo espiritual. En primer lugar, deseo mencionar algunos líderes importantes que se mencionan en la Biblia. En el Antiguo Testamento podemos observar líderes extraordinarios, como por ejemplo Moisés, quien con su capacidad de liderazgo y su melancolía supo liderar al pueblo de Israel. Podríamos encontrar a Josué, un tipo más atrevido. Podríamos ver a un guerrero fenomenal, David. Podríamos ver en el Nuevo Testamento a otro líder como es Pablo, un líder espiritual muy preparado. O podríamos ver a Pedro, siempre impulsivo, pero liderando el pueblo de Dios. Pero todos ellos en realidad no se comparan en nada, o mejor dicho, se comparan en muy poco, con el máximo líder que tuvo la Biblia, que es el mismo Jesús. Así que cogeremos algunas características importantes de la vida de Jesús en el liderazgo. Y lo haremos a través de la siguiente frase: SICE. Así que creo que todos podremos acordarnos qué es SICE. SICE es la conjunción, mejor dicho, es el acrónimo de 4 palabras que mencionaremos ahora. La primera palabra es la sumisión. Podríamos entender la palabra sumisión de este modo: yo soy el líder y tú te sometes. Es decir, tú como eres el seguidor, tú tienes que hacer lo que yo digo. Pero eso no tiene nada que ver con lo que dice la Biblia. La sumisión es un acto de obediencia, es un acto en el cual la persona se entrega plenamente a la voluntad de Dios. Y mejor dicho, una característica fundamental de determinar cómo una persona se somete a Dios al hacer su voluntad es encontrándolo todos los días. Y una de las estrategias es encontrándolo todos los días en la primera hora de la mañana. Es bueno tener un contacto personal con Dios. Y de este modo yo influiré en las demás personas y me acercaré a ellas, me pondré al nivel que tienen ellos y diré: vamos adelante a trabajar. Todo se puede en Cristo, que Él nos fortalece. La siguiente característica es el involucramiento. Y cuando hablamos de involucramiento, es necesario mencionar las cualidades que tienen las personas. Jesús tenía un grupo de discípulos especial. Tal vez alguno de nosotros, mejor dicho, pensaría que la mayoría no aceptaría el grupo que Jesús tenía. En realidad, alguien dijo alguna vez: todos eran personas no preparadas. Solo había una persona preparada y esa persona era Judas. Jesús distinguió las cualidades de cada uno de sus discípulos y los puso en los lugares que correspondían. Ahí vemos, por ejemplo, al mismo Judas, que con su capacidad fue nombrado tesorero del grupo de seguidores de Jesús.
Y también podemos ver a Andrés, el encargado de las relaciones sociales. Y así sucesivamente. Cada uno tenía sus características, porque Jesús se involucraba directamente con ellas. Ahora, cuando hablamos de involucramiento, también podemos acercarnos a las personas, ponernos a su nivel y cumplir los objetivos del grupo. Jesús daba el ejemplo al involucrarse directamente con la misión que él tenía. Él no simplemente ordenaba y decía, vayan a sanar, vayan a predicar, sino que él iba y directamente trabajaba con ellos y les daba el ejemplo de cómo hacerlo. La siguiente característica es el servicio. Hemos hablado ya acerca del liderazgo de servicio, el líder siervo, que tiene algunas características, como hemos mencionado, que son el corazón, la cabeza, los hábitos y las acciones que realizamos. Sin embargo, debemos recordar de que cada líder está orientado al servicio, es decir, no buscar servirse de los demás, sino servir a los demás, estar siempre dispuesto a cumplir un rol de entrenamiento, de capacitar a las personas y hacer de ellos una transformación, es decir, hacer un liderazgo transformacional. Nos damos cuenta que el liderazgo espiritual es mucho más amplio que cualquier filosofía humana que podríamos sacar. El liderazgo espiritual se basa en la palabra de Dios y tiene sus fundamentos en ella. El último aspecto a mencionar, la última característica, es el ejemplo. Un líder que no enseña con el ejemplo no es un líder espiritual. Tal vez podremos escuchar y decir de esta manera: no me sigan a mí, sigan a Dios. Considero de que esa es una frase honesta de algunas personas que desean que todos puedan ser mejores que uno. Sin embargo, si es que esta persona dice, sigan a Dios, no me sigan a mí, y no cumple lo que dice la palabra de Dios, en realidad no puede conseguir un buen resultado de sus seguidores. El ejemplo determina mucho. Ahora, usted como papá, usted como mamá, ¿brinda realmente el ejemplo adecuado a sus hijos para decirle que haga las cosas como deberían hacer? Cuando usted se acerca y le dice, hijo, nunca en mi vida desearía que tomes, y yo estoy con un vaso de cerveza en la mano. O tal vez decirle, hijo, yo nunca desearía que tú pierdas tiempo cuando en realidad estoy sumergido dentro de los juegos en internet perdiendo el tiempo. Nuestro ejemplo es indispensable. Y como mencionamos, nuestro trabajo de liderazgo comienza con nosotros mismos, con el autoliderazgo, y después seguir con el grupo más cercano que tenemos, que puede ser nuestra familia, y posteriormente seguir con los grupos de trabajo que yo tengo. Así que ahí tiene las características: sumisión, involucramiento, servicio y ejemplo. Vamos a leer un último versículo en esta sesión. La actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, quien se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo, y se humilló a sí mismo, y se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Filipenses 2, 5 al 8. Este es un versículo adaptado y resumido de este pasaje. Y recordamos el ejemplo de Jesús, quien se humilló a sí mismo, se hizo siervo y obedeció, siendo sumiso y dando el ejemplo a los demás para ser un líder espiritual. Deseo de que Dios pueda bendecir su vida espiritual y que usted pueda seguir los principios bíblicos para tener una mayor capacidad de influencia en a los que tiene a su lado. Dios lo bendiga. Ha sido un gusto acompañarlo o presentarle esta clase. No se olvide de que tenemos siempre estas clases presentadas en la plataforma virtual de ProESA. Dios lo bendiga. Hasta una próxima oportunidad.